Ok, buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Vamos a comenzar hoy una nueva serie. No me gusta mucho ponerle títulos a las series, pero esta vamos a titularla Génesis 1 al 4 de la creación hasta Set. Um, y vamos a empezar estudiando la creación. Ah, y la creación se describe en los primeros dos capítulos del capítulo uno de Génesis, perdón. Y vamos a estar en los primeros dos capítulos 3 semanas. Esta serie va a durar 5, quizás 6 semanas. Pero tres de ellas vamos a estar en el capítulo uno y 2 nada más. Y lo interesante de la forma que se presenta la creación es paralela, porque se presenta la creación en el capítulo uno de Génesis en la forma con la cual estamos más familiarizados. Es, es una presentación poética de la creación, es muy estructurada, día uno, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Hay una estructura, hay refranes que se repiten um, hasta describir la creación completa. Después se describe el descanso al principio del capítulo 2 y después arranca de nuevo y redescribe la creación en el capítulo 2 del versículo 4 en adelante de otra forma no tan poética, pero más narrativa. Y vamos a comparar esas dos y las diferencias entre ellas, que son muy, pero muy interesantes. Pero lo que nos toca hoy es ver este poema de creación que se graba en el capítulo uno. Y antes de leerlo, vamos a leerlo y voy a pedir a Saida que nos ayude con la lectura y quizás Alex también, porque eso es un capítulo largo, son que 20, no, son 31 versículos, entonces cada quien puede leer 15 versículos. Pero Ok, antes de leer, quiero que se den cuenta de algunas cosas mientras leemos, para que después de leerlas las podemos observar un poco mejor. Por favor, dense cuenta de, de los verbos. Los verbos son las palabras de acción que se utilizan, ¿verdad? Mientras Dios está creando, cómo es que Dios crea y cuáles son las cosas, además de las cosas, que aparecen a través de la creación. ¿Ok? Tratemos de ver no solamente las cosas que son creadas, o sea, la luz y el agua y la tierra y los árboles y las flores y los pájaros y los pescados, pero otras cosas que aparecen en el escenario mientras leemos. Lo que quiero que hagamos con este estudio es que nos vayamos un poco más allá de lo que hacemos en la escuela dominical con los chiquillos, que hacemos el dibujito de los 6 días y nos memoricemos qué se creó en cada día, que profundicemos un poco lo que el texto nos está revelando aquí de cómo es que Dios opera, ¿ok? Cómo es que Dios funciona. Ok, entonces vamos a leer, Saida, si puedes leer la primera mitad del capítulo y Alex la segunda mitad del capítulo uno de Génesis, por favor. ok. Vamos adelante. ¿Me oyen, no? Sí, 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 perfectamente. ok, gracias. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así.
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones cada día y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E E hizo hizo Dios Dios, las... Okay, e hizo perdón. Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Muchas gracias. Ok, aquí lo tenemos. Este es el poema de la creación. Y como mencioné al principio, hay refranes, hay estructura, hay cosas que se repiten, pero también hay cosas que varían de sección a sección. Ahora, antes de empezar la repetición, nos introduce la creación con en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante que lo dice así, porque dice en el versículo 2 que cuando la creó, la tierra estaba desordenada y vacía, y lo que había en el principio, cuando creó los cielos y la tierra, había tinieblas, ¿verdad? Sobre la faz del abismo, que lo menciona en el versículo 2, y menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre el faz de las aguas. Entonces había aguas, había tinieblas, había abismo, más nada. ¿Okay? Ese es con lo que Dios comienza a trabajar. Ahora, es muy importante, vamos a hablar un poco más de eso al final de la clase, pero
dense cuenta que primero se menciona a Dios y luego se menciona el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está ahí presente en este momento donde Dios se va a manifestar en una de las cosas, posiblemente la cosa más poderosa que se demuestra y que se habla de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, ¿okay? Que es la creación del mundo. La creación del mundo se obra, se opera a través de la operación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y del versículo 3 en adelante es cuando arranca el poema, ¿ok? Y las cosas que quiero que mencionemos que de los cuales nos demos cuenta es, primero, cuando Dios está creando, en el capítulo 1 de Génesis, porque en el capítulo 2 es diferente. En el capítulo 1, la forma, la modalidad que Dios utiliza para crear es su voz. ¿Okay? Cada sección comienza diciendo, y dijo Dios, o luego dijo Dios, o versículo 9, también dijo Dios. Y cada cosa que sucede en los días consecutivos de la creación es porque Dios dice, sea la luz, porque Dios dice, haya expansión en medio de las aguas, porque Dios dice, júntense las aguas, porque Dios dice, haya lumbreras en la expansión, porque Dios dice, produzca la tierra seres vivientes. ¿Okay? Dios está diciendo, y a la medida que Él lo dice, sucede. Y es interesante también ver no solamente los refranes y las cosas que se repiten, pero las diferencias, ¿verdad? Porque Dios dice en el día 1 y 2, haya, o sea, ¿verdad? El verbo en hebreo es el mismo, es para, aquí en la Reina Valera dice, versículo 3, por ejemplo, sea la luz. Algunas versiones dicen hágase la luz, pero es el mismo verbo que se ve en el versículo 6 que dice haya. O sea, que sea, que la luz sea. Dios dice que sea y es. Dios dice que haya una expansión en las aguas y es. Pero después, Dios también puede decir otras cosas que también acontecen. Entonces, en el tercer día dice, júntense las aguas. O sea, porque las aguas ya están, ya son hechas. Ahora está arrumando y ordenando esas aguas y acomodándolas como él quiere que sean. El día 4 regresa a decir haya lumbreras, ¿ok? Y después otra vez cambia su verbo de creación, pero él dice en el quinto día que se produzcan en las aguas vivientes aves. Y repite esa modalidad en el versículo 24, que la tierra produzca seres vivientes. ¿Okay? Y en realidad después el cambio más drástico es cuando dice en el versículo 26, de esto vamos a hablar más cuando estudiamos el capítulo 2, en el versículo 26, ya no dice haya o produzca o sea, dice hagamos. O sea, él dicta algo, pero como que se está instruyendo a él mismo a lo que va a hacer. Y es cuando habla de formar el hombre en su imagen. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Entonces esa es una, ¿verdad? El verbo de creación y creación a través de su palabra. La otra cosa que se repite, el refrán, es que él lo dice y en cada día dice, y lo puedes buscar ahí en el texto, y fue así. ¿Okay? Entonces Dios dice, hágase esto, y después el texto dice, y así fue. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, eso pasa. Ese es el poder que está en su palabra. Y la tercera cosa que vemos, y una de las cosas que más me llama la atención de esto, y les mencioné al principio que no solamente vayamos a ver las cosas que Dios creó, agua y tierra y cielo y aves y plantas y árboles, pero cada cosa que Dios crea, y otro de los refranes muy importantes, es que cada vez que Él hace algo, Él lo hace por el poder de su palabra, lo evalúa
Y después dice que Dios vio que era bueno. Y lo que eso me indica a mí es que Dios no solamente está creando cosas, pero también está creando conceptos, ideas. Está creando la bondad. O sea, el hecho, y lo que me encanta de eso es que Dios está poniendo su personalidad, su imagen en las cosas que Él está creando, porque Dios es bueno. Entonces Dios es bueno, entonces Él hace un árbol y dice, ese árbol es bueno. Y Dios hace un pájaro, ese pájaro es bueno. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. Y lo que empezamos a entender es que las cosas, cuando le preguntan a Jesús, oye, buen maestro, y dice, no, 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 yo no soy bueno, lo único que es bueno es el Padre que está en los cielos, ¿verdad? El Padre es bueno. Y el Padre, en su creación, todo lo que hace es bueno. ¿Por qué? Porque Él lo está haciendo. Entonces Dios no solamente inventó pájaros y árboles y plantas y nubes y cielos y estrellas y lunas, Él también inventó la bondad. Y me encanta eso, porque yo no vivo en este mundo solamente para disfrutar de la creación. O sea, me encanta ver una puesta de sol muy bonita y me encanta salir a la playa o ir al bosque a caminar y escuchar los pájaros cantar, pero disfruto mucho de la bondad de Dios, disfruto mucho de la personalidad de Dios, de las riquezas de su naturaleza, y eso también está en su creación. Ahora, otra de las cosas que también me interesa mucho de la forma que presenta la creación son todos los otros verbos que se aparecen, ¿verdad? Y Dios, a la medida que está hablando o ordenando con su voz la creación y haciendo que suceda, va también poniendo cosas que se están moviendo. O sea, Él no solamente está creando algo como no sé, un cuadro, un vaso, un cenicero o algo que se pone ahí de decoración. Él está haciendo cosas que hacen cosas. Que además de Dios crear la bondad, también Dios está creando la actividad y la acción. Por ejemplo, Él dice, versículo 9, júntense las aguas. Eso implica movimiento. En el versículo 15 y al 17, habla de que Él creó las cosas en el cielo para alumbrar sobre la tierra. O sea, es importante que Él hizo cosas y creó cosas para hacer algo, para cumplir un propósito. Cuando empieza a crear seres vivientes, utiliza una palabra interesante que no se entiende tan bien en castellano, pero en el siglo XX dice produzcan las aguas, en la Biblia de las Américas dicen llénense las aguas, pero es la idea de que algo está burbujeando y repleto de vida y de actividad, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en la creación de Dios. Todo lo que Él está haciendo son sistemas, son cosas que se mueven, que interactúan y que tienen un propósito para cumplir. Algo que vamos a hablar, si Dios quiere, la semana que viene, en el capítulo 2, versículo 1, dice, Dios creó todo, el cielo y la tierra y sus ejércitos. O sea, Él se está refiriendo a todas estas cosas que Él hizo, que no son estáticas, no se paran ahí nada más sin moverse, todo se mueve, todo obedece sus instrucciones, todo lo que está en la creación se mueve e interactúa y tiene algo que ver y tiene algo que hacer para que el sistema completo funcione correctamente y completamente. ¿Ok? Ahora, después de esto, Dios hace algo diferente y el sexto día obviamente es especial, ¿verdad? El sexto día comienza con Él decir que se produzcan de la tierra seres vivientes y habla de bestias y de serpientes
Pero cuando termina de hacer eso, dice, eso lo vio, al final del versículo 25, lo vio que era bueno. Y entonces dice Dios, versículo 26, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, es interesante porque ya observamos que Dios está creando todo lo que crea y tiene su imprenta, todo lo que Él está creando, porque todo es bueno. Pero algo diferente va a suceder ahora cuando crea el hombre en su imagen. Y dice, hagamos el hombre en nuestra imagen. No lo he mencionado anteriormente, pero es interesante que todo es en plural. Todo es en plural, porque aquí la palabra para Dios que aparece en el capítulo 1, y esa es otra cosa que vamos a ver hasta la semana que entra, o en 2 semanas más, en el capítulo 1, la palabra para Dios que aparece es Dios, y en el hebreo es la palabra Elohim, y la palabra Elohim es la palabra para Dios, pero es una palabra plural. ¿Okay? Es como decir, no sé, en vez de gato, gatos, ¿verdad? Es como decir dioses, ¿verdad? Y esa es la palabra que se utiliza para Dios en todo el capítulo 1 de Génesis. La palabra Elohim es una palabra plural, porque Dios no es uno. Dios no está solo, Dios es Dios, Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo, y como nos dice el otro en el principio, el otro versículo en el principio, que es Juan 1:1, ¿verdad? Juan 1:1 dice en el principio era el verbo Juan 1:14, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Está ahí el Padre, está ahí el Hijo, está ahí el Espíritu Santo. Hagamos entre todos nosotros, entre los tres de nosotros, vamos a echar a andar esta creación. Y ahora, en el día sexto, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, no a mi semejanza, a nuestra semejanza. Entonces el hombre es creado como Dios es, como Dios son, ¿verdad? Es difícil conyugarlo, y si lo pensamos así, pero si pensamos en Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros tenemos esas tres partes de nuestra existencia también. ¿Ok? Hagamos el hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pero así como con lo demás de la creación, creó al hombre con un propósito. Y mira lo que dice el resto del versículo 26, y que señoree en los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. O sea, él no creó al hombre nomás para verlo, nomás para tenerlo ahí, lo creó para dominar, para gerenciar esta creación que él había hecho, para que él se señoree de esas cosas. Y el versículo 27 es interesante, y otra vez lo que hemos mencionado hasta ahorita, ha dicho, días 1 al 5, Dios dijo, hágase esto, y después el texto dice, y fue así. Pero aquí en el 26 y en el 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre. ¿Y cómo es que fue así? Versículo 27, y creó Dios al hombre. O sea, Dios se hizo caso a él mismo, ¿verdad? Cuando él dijo, hagamos esto, y después, versículo 27, él lo hace. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y muy interesante, y otra vez, una de las diferencias interesantes entre la presentación de la creación en el capítulo 1 versus el capítulo 2, es que aquí cuando crea al hombre, dice, creó varón y hembra los creó. Habla de el evento como una creación al mismo tiempo. Ahora, eso se va a detallar de otra forma, se va a describir de otra forma en el capítulo 2 y cuando llegamos ahí vamos a hablar de eso, pero no hay primera y segunda categoría de humanos en la creación. O sea, Dios creó hombre y mujer en su imagen. ¿Ok? Varón y hembra los creó. Entonces, varones son hechos en la imagen de Dios, hembras son hechas en la imagen de Dios, porque Dios creó conforme a su semejanza, varón y hembra. ¿Ok? Y después vemos la primera vez
perdón, la segunda vez que aparece esta palabra y nos la introdujo a esa palabra en el versículo 22. Vamos a retroceder al versículo 22 un momentito, porque cuando él crea los pescados y los pájaros, dice muy interesantemente el versículo 22, y Dios los bendijo. Entonces, todo este tiempo en la creación, Dios está diciendo, hágase esto, produzcase eso, que esto sea así. Y de repente, cuando él está en medio de la creación, Él pausa y nos introduce a otro concepto. Dios inventa, ya mencionamos la bondad, ya mencionamos la actividad, la interacción. Dios también inventa o crea la bendición. Y la bendición, aprendemos algo muy importante de bendición en el versículo 22 y después más profundamente un poco más abajo en el 28. Cada vez que dice Dios bendijo, sigue la palabra y dijo. Dios bendijo diciendo. Muchas veces pensamos bendiciones. O sea, si yo te pregunto, oye, ¿cuáles son tus bendiciones? Tú vas a decir, yo tengo mi casa, y tengo mi carro, y tengo mi familia, y tengo mi ropa, y tengo mi salud, y tengo mi trabajo, y tengo mi dinero, y tengo mi cuenta de ahorros, y tengo mi almuerzo, y tengo mi postre. Pensamos en cosas que se nos han dado. Pero en la Biblia, y principalmente en el acontecimiento aquí de la creación, la bendición es cuando Dios habla. Es cuando Dios dice algo, cuando Dios dicta algo. La bendición es cuando Dios dice, aquí en el versículo 22, por ejemplo, dice, y Dios bendijo, diciendo, fructificad y multiplicad y llenad las aguas y los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Es bien interesante, eso no suena como ningún regalo, eso no suena como ninguna cosa que tú dirías, mira lo que Dios me regaló, mira esta bendición, pero Él está bendiciendo a su creación, ¿cómo? Dándoles un quehacer, instruyéndoles cómo Él quiere que vivan, cómo Él quiere que existan. Y Él lo hace con las aves y los peces, ¿verdad? Pero después mira lo que dice en el versículo 28, porque después de que crea el hombre en su imagen, varón y hembra, dice el versículo 28, y Dios los bendijo, y fíjense bien, y dijo, otra vez, la bendición es la palabra, la bendición es Dios hablando. La mejor bendición que uno puede contar es que Dios me habla, que Dios me dice, que Dios se comunica conmigo. Esa es la bendición. La bendición no son las cosas que Dios me da, la bendición es la información que Dios me da. La información que Dios se molesta de hablar conmigo y decirme cualquier cosa que Él me quiera decir. Esa es una bendición. Punto y aparte, nomás otro ejemplo de esto, no sé si han leído, y me estoy saliendo de onda aquí un poquito, pero si han leído el capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob, Israel, bendice a sus 12 hijos. Si tú te pones a leer esas bendiciones, la mayoría de esas son maldiciones, porque le dice todo lo malo que le va a pasar en sus vidas. Pero después dice al final del capítulo, y les bendijo de esta forma Jacob a sus hijos. ¿Por qué? Porque la bendición es la información, la bendición es la palabra que les está diciendo. Entonces Dios bendice a los pajaritos y a los pescaditos, diciéndoles multiplíquense, pero después Él bendice a la cosa más importante en su creación, al ser humano, varón y hembra, diciéndoles, la bendición es la palabra, diciéndoles, versículo 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es interesante, Él los creó para hacer eso, versículo 26, y después Él los bendice dándoles la instrucción de cómo vivir. La mejor bendición que uno puede recibir del Creador es
¿cómo es que quieres que me maneje en esta vida? ¿Qué quieres tú que yo haga, Dios? Y esa es la bendición. Tenemos de Dios que nos dice, yo quiero que hagas esto. Yo te creé para este propósito y quiero que lo cumplas. ¿Ok? Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer, y toda la bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. O sea, todo esto es para ti. Y nos preguntamos, oye, si vemos el orden en que Dios creó las cosas, según el capítulo 1, creó todo, y después puso al hombre ahí, y dijo al hombre, esto es para ti. Y tú eres el jefe de todo esto, pero también todo eso es para tu beneficio. Yo hice esto para ti antes de que te había hecho a ti, pero lo hice con ti en mente. Y fue así. Y después llega el versículo 31, que nos toca observar una diferencia importante. ¿Se acuerdan? Uno de los refranes es que Dios dice algo, fue así, lo evalúa y dice, Dios vio que era bueno. Dios vio que día 1 al 5, todo bueno. Día 6, cuando ya ha hecho el hombre en su semejanza y lo ha puesto ahí a subyugar todo el mundo. Y eso es una instrucción de por sí. Es algo ser creado para tener dominio sobre esas cosas, pero Dios le dice, subyuga tú al mundo, ¿verdad? Pero cuando Él ya termina de hacer todo, su evaluación aquí al final, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí está el todo, cuando vio su creación completa, y vamos a hablar de eso más profundamente la semana que entra, cuando vio todo que había hecho, he aquí que era, y lo puedes leer de varias formas, aquí en la Reina Valera dice, bueno en gran manera, pero también puedes decir, era muy bueno. ¿Okay? Todo lo demás era bueno, en sus partes era bueno, pero cuando ya está completo todo, está muy bueno. Está bueno en gran manera. Y ojo, no está bueno en gran manera porque el hombre es mejor que las demás cosas. Porque lo que está, no es que está diciendo cuando hizo el hombre, dijo, sí, este está muy bueno. No, no, dice cuando ve todo. O sea, lo que está muy bueno es desde el día 1 hasta el día 6 juntos. Lo que está bueno es todo que está trabajando ordenado como debe de ser. Todas las cosas que él ha hecho, todas las actividades que él echó a andar y todas las cosas que la imprenta de su naturaleza, la bondad y todas las otras cosas que están en el mundo que él ha creado, él lo dice, eso está bueno en gran manera, eso está excelente, eso está buenísimo. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ok, pensemos en eso un poquito y vamos a ir a leer 3 o 4 pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de la creación, ¿ok? Porque quiero que pensemos en estas cosas. Ahora, una de las cosas que no vamos a tener tiempo de leer, porque sé que no vamos a tener tiempo, es que uno lee Génesis 1 y 2 y después uno puede irse a Apocalipsis, empezando en el capítulo 16 hasta el final, y lo que se ve en Apocalipsis es básicamente la creación en reversa. Así como Dios está ordenadamente haciendo las cosas, en Apocalipsis va a estar ordenadamente deshaciendo todas las cosas. ¿Ok? Lo que Dios hace, igual lo puede y lo va un día deshacer. Pero ahorita no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la creación y vamos a ver algunos de los pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de la creación. Vamos a empezar aquí en las lecturas del Nuevo Testamento. Ya las tenía aquí y las perdí, perdón. Aquí están, ok. Vamos a comenzar, ya lo mencioné, pero Juan 1 al 3. En el principio era el verbo,
Juan 1:1 y Génesis 1:1 empiezan con la misma frase. En el principio. Y lo interesante es que en el principio de Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra. Y después se describe el vacío y las tinieblas y el Espíritu de Dios sobre las aguas. Pero aquí en el principio lo que estaba ahí era la palabra de Dios. El verbo es la palabra palabra. ¿Ok? En el principio estaba la palabra de Dios, el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él. O sea, el verbo es una persona. Y tú y yo sabemos, Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo llega a ser la manifestación de Jesús, del Hijo de Dios, pero Él estaba ahí desde el principio. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es lo que vimos ahorita, ¿verdad? A través de la palabra de acción, del verbo de Dios, todo fue creado. Hágase la luz, hágase esto, sepárense estas cosas, produzcan estas cosas, hagamos el hombre. O sea, todo fue a través de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nada de lo que fue hecho fue hecho. Sin el poder de la palabra de acción de Dios, nada fue hecho. Y eso es lo que es Jesús, el poder de la palabra de Dios. Ahora, Romanos, capítulo 1, otro pedacito de escritura que nos habla de la creación, versículo 20 al 25. A ver, ¿quién me lo lee? Romanos 1, 20 al 25. Dice así, mi hermano, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando, hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ok. Lo que quiero que nos demos cuenta aquí es lo que mencionamos hace un rato. El propósito, el punto de la creación no es ver la creación. ¿Okay? El punto de la creación no es ver árboles y nubes y estrellas y animales. El punto de la creación, según el versículo 20, es ver claramente las cosas invisibles de Él. Y empezamos a ver eso cuando observamos, por ejemplo, que lo que Dios hizo al crear el mundo es creó bondad. Pero creó muchas otras cosas. Creó amor, creó gracia. O sea, cuando hablamos del fruto del Espíritu, todas esas cosas las creó en ese momento. Y el propósito de ver la creación de Dios es ver las cosas invisibles de Él. Y el error que cometemos nosotros es el mismo error que describe aquí, es que nos enfocamos en las criaturas, nos enfocamos en las cosas hechas y nos olvidamos del Creador. Que aquí dice que la gente que ve la creación y no ve a Dios, no tienen excusa. Porque el propósito de todo eso, el propósito de Génesis 1, no es hacerte ver los arbolitos. El propósito de Génesis 1 es hacerte ver las cosas invisibles de Dios. Para que glorifiques a Dios como Dios. Versículo 21. No seamos necios, versículo 22, y no cambiemos la gloria de Dios por las aves, y los cuadrúpedos y los reptiles. O sea, si todo lo que hacemos cuando leemos Génesis 1
es que hacemos una tablita con día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y dibujamos un librito con estrellas y arbolitos y todo eso. Nos estamos olvidando del punto, del propósito de ese pasaje de Escritura. Y ese pasaje de Escritura, según Romanos 1, es hacernos ver y reconocer y enfocarnos en la gloria de Dios y reconocer las cosas invisibles de Él, entre ellas su eterno poder, su deidad. Son dos cosas que menciona el versículo 20. ¿Okay? Hay que enfocarnos en esas cosas al analizar la creación. 3 pasajitos más. Colosenses 1, 15 al 17. ¿Quién me lo lee? Colosenses 1, 15 al 17. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ok, ¿quién es el Él? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. El Está hablando Verbo. De Jesús. del Cristo, ¿verdad? Entonces el Cristo es la imagen de Dios invisible y es el primogénito de toda creación. O sea, antes de que veas la creación, tienes que reconocer la primera cosa es Jesús. La primera cosa es el Cristo. Porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas. Y me encanta esta parte, las que hay en los cielos, las que hay en las tierras, en la tierra, visibles e invisibles. Y otra vez, lo que Dios estaba creando eran las cosas visibles, obviamente, pero también todas las cosas invisibles. Todas las cosas que tienen que ver con su naturaleza, con su poder, con su ser, con quién es Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y así como vimos que Dios le dijo al ser humano, todo esto lo hice para ti. Todo fue hecho para Jesús, para el Cristo también. Y en Él dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no solamente las creó, pero Él las mantiene ahí en orden. Si Él saca su dedo de ahí, todo se desvanece. Es Apocalipsis. Cuando Él quiere deshacer todo, solo hay que dejar de interactuar con su creación y se cae a pedazos todo. Así de importante es la presencia del Cristo. Así es la presencia del Elohim, del Dios plural, en la creación. ¿Okay? No hay creación sin Él. No se mantiene la creación sin Él, porque la creación no son solo las cosas hechas, es la interacción entre todas ellas y todas las cosas que no se ven. Y Él las mantiene, Él las subsiste. En Él permanecen todas esas cosas. ¿Okay? Hebreos 11, ya estamos casi para concluir esta primera lección. Hebreos 11 del 1 al 3. Otro voluntario, por favor. Del 1 al 3. 1 al 3, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok. Acabamos de leer Génesis 1. Es bastante increíble lo que se lee en Génesis 1. Y cuando digo es increíble, la palabra increíble significa
difícil o imposible de creer. La pregunta es, ¿lo crees? Y la razón que lo crees, aquí está escribiendo el autor de Hebreos, por fe entendemos que el universo se creó por la palabra de Dios. Por fe reconocemos que Dios puede decir, hágase la luz. Y así fue. Y Dios vio que fue bueno. Y Dios puede decir, háganse las estrellas y la luna. Y fue así. Y Dios vio que era bueno. Y sepárense las aguas de la tierra. Y fue así. Y Dios vio que era bueno. Por fe aceptamos eso como verdad. No tiene sentido. No tiene ni más ni menos sentido de una explosión o cualquier otra explicación que tenemos para la creación, pero por fe entendemos que fue acción de la palabra de Dios. Y las cosas que se ven se hicieron de cosas que no se ven. Todas esas cosas que describimos como las cosas invisibles, que son la naturaleza de la persona de Dios, Él utilizó eso para hacer su creación. Y por eso su creación tiene esa imprenta de su imagen, de bondad, además de otras cosas, porque Él las hizo con su palabra. ¿Ok? Esa es la lección 1. Esa es nuestro análisis del poema de creación del capítulo 1. Y les invito a regresar las próximas 2 semanas por lo menos. Vamos a estar analizando hasta el capítulo 4 en las próximas 5 a 6 semanas, pero particularmente en el capítulo 2 nos vamos a dar cuenta que la creación se va a describir en otro orden, pero con otro propósito y con otros personajes interesantes presentados o representados de otra forma. Y la pregunta es, ¿por qué? Pero eso falta a la siguiente semana. Quiero cerrar hoy con una cosa más, un punto más, en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Antes de leer el pedacito de Juan 20 que quiero leer, les recuerdo lo que dice el versículo 2 de Génesis 1, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el momento que Dios está a punto de hacer la cosa que demuestra su poder más magníficamente que cualquier otra cosa que uno se puede imaginar en el Antiguo Testamento, que la cosa más poderosa, la manifestación más poderosa del poder de Dios en el Antiguo Testamento, si las pones en orden, yo diría que la creación es número uno y la segunda sería el Éxodo. O sea, cuando tú lees los salmos, ¿verdad? Cuando los salmistas escribían del poder de Dios, están escribiendo mayormente de la creación, y si no están escribiendo de la creación, están escribiendo del Éxodo y el partir el Mar Rojo y las plagas y todo eso, ¿verdad? Son las dos cosas que ellos relataban los unos a los otros cuando querían hablar del poder de Dios. Pero definitivamente la manifestación del poder de Dios más impresionante del Antiguo Testamento es la creación. ¿Y quién estaba ahí? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y en eso arranca esta manifestación del poder de Dios. En Juan 20, del 21 al 23, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Cuando hablamos de la manifestación del poder de Dios, en el Antiguo Testamento el poder de Dios se manifiesta a través de la creación del universo. Pero bajo Jesús, en el nuevo pacto, el poder de Dios se manifiesta a través del perdón. Y no hay perdón sin el Espíritu Santo. No hay perdón sin el Espíritu de Dios. Y todo el poder de Dios
a través del Dios plural, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, que tuvieron que ver con la creación, todo ese poder se junta en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, para ofrecernos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando ves las cosas invisibles de Dios en la creación, piensa en eso, piensa en la gracia y en su amor y en el perdón de pecados. Cuando piensas en la creación, no pienses en arbolitos y pajaritos, piensa en el poder de Dios y en el perdón de Dios. Porque eso es lo que tenemos que ver cuando vemos esas historias, cuando vemos estos relatos. ¿Okay? Que Dios me los bendiga. Vamos a cerrar con una oración. A ver, ¿quién me dirige en esta oración? Jesús Antonio, ¿puedes abrir tu